2:29 p.m. en toda la República Argentina. Mariana Yalo, a las 4 p.m. se difunde el índice de inflación de febrero. ¿Qué estimación tenemos? Bueno, hay diferentes estimaciones de las consultoras. La mayoría coincide en que va a estar por encima de lo que fue enero. Y hay proyecciones que hablan desde 1,9, ahí estaría por debajo, pero la mayoría dice que va a estar por arriba del 2,2%. Tendremos que esperar a las 16 cuando el INDEC en punto da a conocer el IPC de febrero. Acá tenemos, por ejemplo, qué dice relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central, sí, que es de alguna forma reúne las proyecciones de 39 consultoras. Claro, ¿Qué dicen? Es el promedio. O sea, exactamente, 2,3%. Okay. ¿Qué dice la consultora de Tiscornia? Bueno, 1,9%. Libertad y Progreso, 2,3%. Analítica, 2,4%. LSG 2,4%, Equilibra 2,5% y Fundación Fiel 2,4%. La mayoría marca que estaría por encima de lo que fue enero y sobre todo el impacto estuvo por el alza en alimentos, sobre todo de la carne. Enero fue 2,2 o 2,1. 2,1. 2,1%. No hay diferencia igual, ¿eh? ¿Te acordás cuando había una que decía 3, la otra decía 8, No, 5, no. había una dispersión? Había ahí, digamos, se distingue. Ahí está todo en una décima. CIT, que es la única que pone el 1 adelante, veremos a las 4 p.m. Y hay otro dato vinculado con el índice de desempleo, pero en Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, porque en el último trimestre del año pasado creció 50% el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires, afecta ya al 6,7% de los porteños, un año atrás había sido de 4,6%, es un incremento bastante importante, pero te voy a explicar por qué se da este incremento, porque es importante ver qué es lo que pasa al interior de esto. Un factor, creció la población económicamente activa, es decir, gente que está buscando más trabajo, porque la tasa de empleo se mantuvo, lo que sucedió es que gente salió a buscar trabajo y no consiguió. ¿Qué pasó al interior? ¿Qué vemos? Bueno, creció el desempleo, sobre todo en lo que es la población femenina, estamos hablando de las mujeres, porque la de los hombres se mantuvo más o menos. Entonces lo que se da es, crece mucho más lo que es la desocupación femenina, sin embargo la masculina se mantiene, pero importante, 50% en un año es bastante y sobre todo lo que se ve es que de estas personas desocupadas, más del 90% tenía un empleo en el sector privado y sobre todo en el sector servicios. Veremos qué sucede este año, pero es un factor que tenemos que tener en cuenta porque ya se están dando suspensiones en algunas industrias y si el nivel de actividad no mejora de forma significativa, vamos a ver incrementándose todavía este nivel de desempleo. Es un número importante, 50% en un año, de 4,6 a 6,7, 2 puntos. Y también importante lo que se da, que no solo se da a nivel de la ciudad, sino a nivel nacional, gente que tiene un empleo y además busca otro empleo. Eso está creciendo, crece a nivel nacional tanto como a nivel... Esa gente que busca empleo y no lo consigue. Exactamente. La población económicamente activa. O que tiene un empleo y que además necesita otro porque no llega a fin de mes. Eso está creciendo y creció fuerte en el último año, también lo marcan las cifras del INDEC. Muchas gracias, Marian. Bienvenido, Alfredo Román, un placer tenerte acá. ¿Cómo va todo? Hola, Juan, ¿cómo andás? Todo muy bien. 2025, arranca marzo, ya digamos, estamos a 14 de marzo. Podemos decir que técnicamente el año empezó, que pasaron las vacaciones. Es un año electoral, con lo que significa para un país como la Argentina, tan intenso políticamente. ¿Cuál es la hoja de ruta que ves del gobierno en términos de macroeconomía y también con algunas cosas de la micro? Sí, está buena la pregunta. Lo primero que diría, me parece fundamental sacar de la discusión el tema de control de capitales. Me parece que la última regulación ayer del Banco Central a la tarde define lo que va a ser, digamos, el pago de dividendos a los bancos y define un programa de hasta 10 cuotas a partir de junio de este año. Eso, en definitiva, te termina demostrando que Argentina, por lo menos hasta las elecciones, no va a haber salida de control de capitales, porque hay mucha especulación con respecto al fondo, cuánto va a dar, cuánto no, y si eso va a hacer que va a salir antes o no. Yo creo que el gobierno ha sido claro, puede ser que lo saquen sobre fin de año y sobre todo si el resultado electoral es bueno, pero me parece que esa señal del Banco Central es contundente porque si no ahí podrías tener, digamos, una demanda, por ejemplo, de dólares vía contado con liquidación o algún otro mecanismo para dolarizarse. Así que esa me parece el punto central. Después a nivel fiscal hay una, digamos, hay una convicción inalterable respecto a lo que va a hacer Argentina, digamos, este año en materia fiscal. O sea, sobre todo porque se presenta un acuerdo
grande. Nosotros creemos que va a ser un acuerdo de más de 20.000 millones de dólares, puede ser hasta 30.000 millones de dólares para nosotros de acuerdo con el Fondo Monetario. Por ende, el punto fiscal, el Sí. IMF se le llama It's Mostly Fiscal, ¿no? Claro. Es sobre todo fiscal, ¿no? Que Siempre el además es la programa. sigla del Fondo Monetario Internacional. IMF, en inglés. exactamente, por eso, para que quien no entiende, es netamente fiscal Fiscal, siempre la perfecto. discusión. Sí. Entonces, ahí creo que va a haber se va a seguir con esta convicción muy clara y después, a nivel lo que es brecha y mantener los dólares financieros siempre en niveles bajos, con una brecha cortada, intentando que el proceso desinflacionario continúe, a pesar de que Sí. este mes va a dar más alto que enero. Alfredo, ¿cómo llegás a los 30.000 millones? ¿De dónde viene esta estimación? ¿Y si es todo fondo fresco o tiene que ver también con renegociación y otras cosas? Claro, hay una parte que es roleo importante, Claro. sobre todo si uno piensa hasta el 2029. Argentina tenía que empezar a pagar muchos dólares a partir de ahora en adelante, porque recordemos el acuerdo que genera la anterior, el exministro Guzmán, es un acuerdo de muy cortito plazo. Ya que sea de facilidades extendidas, te empieza a dar la pauta de que va a ser un programa mucho más robusto, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que van a ser alrededor de 10.000 millones de dólares frescos. Es un numerazo, si ya hacer ese el número. Y después, como digo, entre roleo y por vencimientos, etcétera, ahí se puede terminar acumulando un monto de arriba de 20.000 millones de dólares, pero nosotros como escenario base le damos ese monto, arriba de 20.000 millones. La salida del cepo podría ser escalonada porque hay algunos economistas muy cercanos al gobierno que hablan de una salida en abril y después lo que tiene que ver con los dividendos de las empresas que quisieran girar sus fondos al exterior. Eso hablan hasta de un plan ahora 24, una especie de 24 cuotas para girarlo. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo antes, teniendo en cuenta lo que vos decías, ¿no? Que quizás uno tranquilamente lo puede patear hacia fin de año en un momento que no haya tanta volatilidad ni económica ni política, ¿no? Mirá, el mundo está muy complicado desde que asumió Trump. O sea, las condiciones macroeconómicas a nivel internacional se han deteriorado fuertemente. Hoy tenés en Estados Unidos una proyección de posiblemente esta inflación, ¿no? No crecimiento con una inflación alta por todo este problema de las tarifas. Aranceles. Eso no ayuda Claro. de ninguna manera. Hoy los mercados también, pero eso te genera un condicionamiento muy fuerte para que Argentina decida salir de los controles de capitales en un año electoral. Entonces, la verdad que así arranqué. Creo que la discusión de controles de capitales, como está el mundo y la situación de, nuevamente, esta definición de la que dio ayer el Central, me parece que es más que clara. Y lo último que me gustaría remarcarte, Juan, es el tema inflacionario, ¿no? Porque hay también una discusión, ¿cuándo va a romper el 2%? Y si realmente ese 2%, que es altísimo, porque cuando uno lo compara, Estados Unidos estamos tan preocupados porque la inflación puede dar 4% en vez de 3%, por ejemplo, anual, y acá en Argentina estamos hablando que va a dar 2,4%, Sí. posiblemente febrero. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un número muchísimo mejor que diciembre del 23, 25 contra 2,4, 2,3, 2%. Pero para que realmente vayas a los niveles Sí, del dígito mundo anual. de un dígito, un solo dígito, el programa tiene que seguir evolucionando. Y hoy todavía, digamos, faltan decisiones estratégicas que me parece en los próximos meses van a suceder y que a priori todo indica, con esta recompra de las letras intransferibles del Banco Central, Argentina va a una dolarización de su economía. Una dolarización de la economía, ¿hacia cuándo lo ves? Está en proceso. A ver, es fundamental esto. Si no hay una ley de moneda de curso legal al dólar, que eso puede suceder el año que viene, porque hoy el gobierno tiene el 8% de las bancas en diputados y el 13% en Senado, o sea, no tiene ninguna capacidad o músculo político para sacar leyes, o le cuesta mucho, tiene que gestionar para poder lograrlas, seguramente el año que viene se va a poder definitivamente legalizar. Cuando vos legalices vas a poder pagar impuestos en dólares. Entonces ahí la recaudación también del Estado va a ser en dólares. Eso es un punto central, porque si vos no dolarizás y únicamente es de facto, o esta dolarización endógena que se habla, etcétera, no termina siendo legal. Entonces, a mi visión, yo creo que por lo menos tiene que haber una ley de, digamos, de moneda de curso legal al dólar y que va a suceder el año que viene. Pero nuevamente, la decisión de la Argentina
de utilizar dólares de un programa del Fondo Monetario para recomprar deuda, que en definitiva es verdad que te va a bajar la deuda neta, la deuda consolidada en dólares no, porque esa va a subir, pero la deuda neta es verdad que te termina bajando y eso es importante, que se compren esos dólares del central, que fue en el fondo el Estado robándole al Banco Central y dándole papelitos intransferibles que no valían nada. Es un gesto contundente de que el gobierno tiene una convicción de ir hacia dolarización. O sea que no solo se va a quedar con la competencia de monedas actual, sino que va hacia una dolarización y la ves el año que viene. No Sin abandonó duda. ese plan. Sin dudas. Y eso es lo que te va a llevar a inflación de un dígito. Porque si no, vas a empezar... No antes. La dolarización es para vos condición casi sine qua non para llevar la inflación a un dígito anual. Totalmente. ¿No vamos de todas maneras en un camino a tener una inflación de un dígito hacia fin de año por esta vía? No, el acumulado por lo menos va a dar 25. No, digo mensual, claro. Está bien, está bien. Vos me decís de un Yo dígito siempre hablo anual. anual, Sí, 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 esa es sí. la Para mí- discusión. Para mí eso es, claro, ¿Y, como y ver por qué la campeón de la dolarización, Libertadores a Boca. ¿Y por qué la dolarización empujaría a ese dígito anual? Que para nosotros sería, digamos, algo histórico, de muchísimo tiempo. Mira, justo hoy el presidente hablaba de la discusión fiscal, ¿no? Con los degenerados fiscales y cómo Sí. esto se puede mantener en el tiempo. No hay una ley fiscal que te mantenga en el tiempo un equilibrio, ¿no? Pero a nivel monetario hay muchas más herramientas para vos podés generar esa situación o esa sensación de que hay una estabilidad prolongada en el tiempo. La dolarización es eso, a diferencia de lo que puede ser un programa bimonetario o una competencia de monedas, que la llaman así, pero en definitiva cuando vos ves los QRs y todas estas modificaciones que hizo Banco Central para poder pagar, ¿lo hizo con reales, con euros o con dólares? Lo hizo únicamente con dólares. Entonces, se habla de competencias de monedas porque está bien enmarcado en una discusión de libertad económica y monetaria, pero en definitiva todos sabemos que el dólar es la reserva de valor y es en la que, digamos, la economía argentina tracciona, ¿no? En el día a día, porque el ahorro está denominado en dólares y los precios en la economía doméstica están denominados en dólares. Más, el dólar hoy es un ancla fundamental de precios para generar este proceso desinflacionario. ¿Qué pasa con el consumo? ¿Qué depende, digamos, en lo que es la macroeconomía y en la situación actual de la Argentina? ¿Qué variables influyen sobre el consumo y qué se puede esperar en 2025 respecto al consumo? Mirá, Juan, esto es importante porque el consumo, hay una teoría muy burda del peronismo histórica que uno tiene que emitir para generar esa sensación de consumo. Esto de ponerle la plata en el bolsillo a la gente. Claro, digamos. exactamente. Sí. Esa historia de pongámosle plata en el bolsillo emitiendo y vos ves que hay una sensación de un consumo. Cuando uno lo ve en términos reales y sobre todo cuando uno ve el crecimiento de la economía argentina, los últimos 13 años, ahora llevamos varios meses seguidos creciendo, desde junio del año pasado, la economía argentina estaba estancada. ¿A qué voy con esto? Inflacionar una economía hablando de un consumo que sea un generador y un motor de crecimiento como una variable clave de la economía, es burdo. Lo que sí te puedo decir es que si vos vas a una economía ordenada, una economía con muy baja inflación, el consumo va a recuperarse y sin dudas va a ser acompañado con el crédito dos variables claves o piezas trascendentales para que esta economía se expanda al 5%. Si no es volver sobre una teoría que es un delirio, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es emitir y generar esta sensación de que eso genera consumo. Después, y esto es importante, ¿qué pasa? Nosotros venimos con una historia muy prolongada de tiempo de déficit fiscal. Eso lo financiamos con emisión monetaria y eso genera el consumo de corto plazo. Ese consumo cuando se corta, porque en algún momento cortás la emisión monetaria, porque no hay manera de seguir, porque si no terminás con inflación del 25% mensual, como en diciembre del 23, ahí uno dice, che, ¿pero qué pasó? En realidad se cae el consumo. No, está la economía recortando toda esa sensación monetaria de riqueza y te lo está llevando en términos reales a lo que es, en definitiva, porque uno puede decir, pero ahora se cayó el consumo con Milei. No, la economía lo único que hizo sobre todo el primer año, fue recomponer en términos reales una situación que era inexistente. Sí, también cuando se habla de consumo, o sea, baja el consumo, las empresas tienen que achicarse, cerrar o despedir gente.
aumenta el nivel de desempleo, empiezan también las noticias de alto impacto, esta carnicería que durante 20 años sirvió a un barrio tiene que cerrar, y eso, digamos, forma parte de lo que es la agenda y, si querés, la narrativa más clásica y más extendida en los últimos tiempos en la Argentina, en los últimos años. Totalmente de acuerdo, pero si vos mirás los últimos 24, y ahora vamos a ir a 25 años, 24 años seguro, en la Argentina el sector privado fue de los que menos creció en el mundo Sí. a nivel empresas. Y en los últimos 15 años, 14 años, te comentaba recién, Sí. el sector privado prácticamente no se expandió. Entonces, es una discusión, digamos, vacía de contenido económico. O sea, Argentina tiene un problema de generar riqueza en el sector privado y que eso está condicionado por una muy mala administración monetaria y fiscal de los gobiernos de turno que han ido pasando durante las últimas décadas en la Argentina. Que después haya un problema estructural o un problema, digamos, de corto plazo. Bueno, claro que hay un problema porque se dejaron 5 puntos de déficit fiscal primario y 10 puntos de emisión monetaria. Entonces, eso claramente en algún momento para que la gente nos entienda, la piñata Claro. la ibas a pinchar y en algún Sí. momento iba a explotar. Bueno, no terminamos con una hiperinflación, pero claramente la economía en algunos sectores se contrajo porque esa emisión monetaria y ese gasto desmedido te lleva a esa situación. Alfredo, gracias por venir. Un placer. Gracias. Volvemos al Hospital Ramos Mejía con Pablo Corso.